Y bueno, saludos a todos. Ya nos presentó José. Básicamente, los resultados que vamos a presentar hoy hacen parte de resultados de investigación en zonas de montaña andina. Este trabajo de investigación se desarrolló sobre suelos derivados de ceniza volcánica, hace parte de uno de varios trabajos de investigación que estamos realizando en un grupo de investigación que tenemos al interior de la Universidad Nacional y en la cual participan otras universidades del país y universidades europeas con las cuales estamos trabajando conjuntamente. Y esto hace parte de un laboratorio experimental de hidrología de montaña. Como les dijo José, mi trabajo de investigación doctoral hace ya varios años, pues consistió en trabajos de hidrología, pero al mismo tiempo desarrollo el área de de ciencias del suelo, muy afín también a los trabajos en micromorfología de suelos con las cuales hemos tenido la oportunidad de trabajar con el profesor Stubbs y la profesora Pock desde hace ya varios años. Eh, Básicamente, este grupo pues, de investigación está compuesto por personas de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Girona, de la cual tenemos actualmente un estudiante de doctorado que está realizando un trabajo de investigación con nosotros. También tenemos participación con la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, la cual está muy interesada en el tema pues, del flujo de contaminantes en cuencas andinas, pues básicamente porque gran parte de la población de Colombia pues habita en estas zonas y mucha de la agricultura que se desarrolla en nuestro país pues se desarrolla sobre estos andisoles. Entonces es un tema pertinente y bastante activo, actualidad en el caso de Colombia. Nos hemos unido también con la municipalidad de esta región, quien nos ha dado soporte a lo largo de esta investigación, y la Universidad de Medellín, que es otra universidad también aquí de la región, interesada en estos temas desde el punto de vista ambiental. Nuestro grupo de investigación, entonces, nuestra estudiante de doctorado, Carlos Eduardo Bermejo de la Universidad de Medellín y María Casamillana de la Universidad de Girona. Andrés Berbesí, quien el día de hoy va a ser una de las personas que va a presentar nuestros resultados de investigación. Tenemos otros estudiantes como Marcela Pérez, que también está haciendo su maestría en hidrología y que trabaja básicamente la parte asociada a erosión. Hemos tenido está David también, David Zapata, que es un estudiante de geología que está terminando ya su carrera y que trabaja la parte de geofísica aplicada con el profesor Gaspar Monsalve. También participa el profesor Valentín Powers de la Universidad de Monash, con quien hacemos la parte básicamente de simulación hidrológica. Bueno, para continuar, esto. José. Dime. Dime, Juan Carlos. ¿Me escuchan? Sí, Sí. sí, ¿Han sí. escuchado la presentación? No, porque me apareció en este momento un cuadro diciendo que estaba silenciado o algo así. No, no, todo bien. ¿Sí me escuchan? Sí, fuerte y claro. Ah, perfecto. Entonces continúo. Estos son los proyectos básicamente que tenemos asociados en diferentes áreas de investigación, desde la parte de erosión hídrica, el proyecto de biogeoquímica de Andisol es muy asociado a problemas de contaminación, del cual hablaremos el día de hoy. eh, Proyectos asociados a cobertura vegetal y cómo es esa variabilidad de la humedad del suelo y los efectos desde el punto de vista de variabilidad climática en el comportamiento de la humedad del suelo. Y con la Universidad de Girona, pues estamos desarrollando un proyecto que está muy asociado al uso de sensores remotos para el estudio de la humedad del suelo. Entonces, esto hace parte de un proyecto conjunto ya registrado dentro del área de investigación de nuestra universidad, que corresponde a este código que tenemos aquí.
Bueno, entonces el día de hoy hablaremos básicamente sobre balances hidrogeoquímicos en una cuenca agrícola para el control de contaminantes. Hay que aclarar que en esta cuenca lo que tenemos son suelos derivados de ceniza volcánica. Eh, Actualmente, pues en el país se vienen preocupando mucho por la contaminación de las fuentes de agua asociadas a las dinámicas agrícolas, y eso fue lo que nos llevó a nosotros a plantear esta investigación, ya que en el país se utiliza gran cantidad de fertilizantes nitrogenados. Según pues estadísticas de la FAO, nosotros utilizamos el 7% de los fertilizantes, de la cantidad total de fertilizantes nitrogenados que se usan en toda América Latina. Entonces, por esta razón nosotros nos decidimos a hacer un seguimiento en las aguas, en los diferentes compartimientos, tanto el agua de escorrentía como el agua de infiltración, como a nivel de sistemas de piezómetros, como en los caudales. Bueno, cuáles son en realidad las condiciones de concentración real de estos nitratos, y si en el caso de esta cuenca, una cuenca andina típica, pues en realidad se trata de un elemento perjudicial desde el punto de vista ambiental, ya que como vemos aquí, pues hay reportes en el país de problemas no solo ambientales, sino problemas de salud en las personas asociados por la presencia de nitratos en el agua. Eh, entonces, llevados pues por esta pregunta, miramos cómo era el comportamiento de estos nitratos al interior del sistema hidrológico, cómo era su efecto no solo en las aguas superficiales, sino en las aguas subsuperficiales, de flujo subsuperficial, cómo afectaba también los acuíferos, cómo afectaba las aguas superficiales de los cauces. Eh, Hay estudios que se han comenzado a realizar, pero muy asociados a parámetros de cambio climático, a la acumulación de estos nitratos en el suelo, en función también de las dinámicas de tipos y usos del suelo. Eh, Esta investigación entonces básicamente lo que busca es crear un link entre la hidrología de esos andisoles que apenas estamos empezando a entender, y cómo esas variables hidrológicas que tienen una relación directa con esos flujos superficiales y subsuperficiales a nivel de estos suelos derivados de ceniza volcánica, pues tienen una incidencia sobre el comportamiento químico, en este caso de los compuestos nitrogenados, en condiciones de campo en una cuenca andina típica de la zona colombiana. Entonces nosotros básicamente lo que planteamos es tres diferentes usos del suelo: usos de cultivo bajo condiciones de pastura. Este es básicamente pastura de ganado para producción de leche. Y finalmente, bajo condiciones naturales de un robledal, que son como el tipo de vegetación que podemos encontrar en esta zona de los Andes colombianos. El monitoreo que se realizó fue un monitoreo semanal en las épocas de mayor precipitación y quincenal en las épocas más secas. La zona de estudio entonces corresponde a la Cuenca de Las Palmas del municipio de Envigado. Es un municipio del área metropolitana de la ciudad de Medellín, pero que tiene una zona rural bastante extensa. Esta cuenca, que es la Cuenca Las Palmas, hace parte de un sistema integrado de cuencas que se conoce como el Sistema Integrado del Río Negro. Adicionalmente, esta cuenca suple de agua a la represa de la Fe, que es una de las principales fuentes de agua para consumo humano en la ciudad de Medellín. Lo que tenemos aquí es que la roca básicamente sobre la que se localizan estas geoformas, que son geoformas colinadas con unas cimas planas. Básicamente pues se trata de materiales metamórficos y materiales de origen ígneo que están cubiertos por cenizas volcánicas, las cuales suavizan estos relieves. Como vemos, los usos del suelo son básicamente cultivos. Hablamos de cultivos de patatas, zanahorias, lechugas que van al mercado local de la ciudad de Medellín, bosques secundarios y pastizales.
Nosotros empezamos este proceso en el año 2015 y ya para el año 2016 pues teníamos ya los primeros equipos funcionando. Hasta la fecha continuamos haciendo seguimiento de estos parámetros hidrológicos. Para, para nosotros hacer este seguimiento de estos parámetros, pues tomamos el criterio de lo que son las cuencas hidrológicas experimentales, zonas tipo desde el punto de vista de uso del suelo, desde el punto de vista del tipo de suelos que tenemos allí. Como les dije anteriormente, lo que tenemos son parcelas sobre pasto, eh, bosque y cultivo. En estas parcelas se mide la precipitación se mide a escala horaria, la humedad del suelo se mide a diferentes profundidades y se mide a una escala de cada 5 minutos. En el caso de las otras variables hidrológicas, como son escorrentía superficial y como son eh, percolación, lisimetría, se miden a escala semanal. La química del agua también se mide, algunos parámetros los medimos a escala semanal, quincenal, mensual, dependiendo del comportamiento del sistema. Estos flujos se han medido desde el año 2015 hasta el año 2018, hasta finales del 2019. Actualmente, lo que es la parte de flujos hidrológicos, pues lo hemos tenido que parar por este problema de la pandemia. Sin embargo, hemos logrado instrumentar la cuenca desde el punto de vista de humedad del suelo y hacerlo de manera automática. Entonces, por medio de percepción remota podemos tomar esta información actualmente en tiempo real. Es un proyecto que venimos desarrollando con uno de nuestros estudiantes de doctorado de la Universidad de Medellín, el cual pues está estudiando la dinámica hidrológica tanto en los andisoles de esta parte del departamento como en otras zonas de nuestra región. Entonces, como les dije anteriormente, estos flujos se midieron semanalmente en temporadas de lluvia y cada 15 días en los periodos secos. Las variables químicas que se midieron, que son oxígeno disuelto, pH, potencial redox, conductividad eléctrica, nitratos, nitritos, amonio, amoníaco, bicarbonatos, pues se realizó en el laboratorio de la Universidad Nacional de Colombia. Para esta investigación, pues tenemos un periodo de observación de 7 meses. Aquí podemos ver los diferentes tipos de parcelas experimentales que tenemos en cultivos, en zonas de bosques y en las zonas de pasturas. En las zonas de bosque adicionalmente también se midió interceptación por el dosel y flujo cortical. El diseño de esta metodología entonces viene muy ligado a un enfoque hidrológico a diferentes escalas, de lo cual se publicó un artículo en el año 2017 con el profesor Seidels en Science Review. Y este artículo básicamente habla sobre la percepción de la escala desde pedón hasta unidad geomorfológica, hasta escala de cuenca, y cómo se debe direccionar el monitoreo de esos parámetros hidrológicos y cómo se debe manejar la escala dependiendo de las variables involucradas y de la escala de trabajo también, o sea, qué tipo de variables medir a escala de perfil de suelo, cómo manejar esta información y cómo ir cambiando esas escalas de medición a medida que pasamos de esa escala de perfil a escala de cuenca, y es lo que nosotros tratamos de aplicar o estamos aplicando actualmente en esta cuenca. Una primera aproximación es este trabajo que realizamos con Andrés, que básicamente es utilizar ese concepto de la escala en el suelo al manejo de dinámicas biogeoquímicas en cuencas andinas. Ya Andrés entonces nos va a hablar un poco respecto a los resultados. Adelante, Andrés. Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Pues, voy a compartir las diapositivas para yo poderlas manejar un poco mejor. Profe Juan, si puede, las deja de compartir para compartir yo las que tengo acá.
¿Ya todos ven las diapositivas? Sí. ¿Sí Sí, se ven las Andrés, diapositivas? Sí, sí, ya listo. se ve. Bueno, yo voy a tocar un poco la parte de los resultados de este proyecto en función pues de la biogeoquímica de estos sistemas. Lo que nos interesaba a nosotros también era entender la dinámica pues de los volúmenes de agua, que es el medio por el cual estos procesos de biogeoquímica se van a desarrollar, especialmente hablando de los nitratos, ¿cierto? Que son procesos de oxidación en función de algunos compuestos, sean orgánicos o inorgánicos, que tenemos en el sistema. ¿Qué es lo que planteamos inicialmente? Hablar, por ejemplo, analizar los cambios, hablar de los cambios de humedad, hablar de los cambios de humedad a una escala horaria versus la evapotranspiración a escala perfil de suelo, que es lo que tenemos nosotros acá. Vamos a iniciar pues principalmente con bosque. Vamos a hablar un poco de cuál es la dinámica de esta humedad en las dos épocas principales de, digamos, del año hidrológico, que es una época de alta precipitación y una época de baja precipitación. La de alta está en la parte izquierda y la de baja en la parte derecha. Cuando nos vamos a analizar la época de alta precipitación, vemos que las humedades del suelo pueden tener picos hasta de 94 milímetros y llegar hasta volúmenes de 87 milímetros, con pérdidas de evapotranspiración que pueden llegar al orden de más o menos los 2 milímetros hora. Los tiempos de recarga de estos suelos, realmente pues lo que demora este suelo en época de alta precipitación en recargarse otra vez puede ir al orden de las 5 horas. En épocas de baja precipitación tenemos niveles de la humedad del suelo que pueden llegar, pues estar superiores a los 90 milímetros y descender casi hasta los 85 milímetros. Con pérdidas de evapotranspiración que puede estar al orden en promedio de 0.1 milímetro hora. Eso lo que nos dice es que pues, los suelos, a pesar de que tengan esa dinámica en función pues, de la precipitación o pues, una baja o alta precipitación, tienden a conservar pues, buenos niveles de humedad, llegan a conservar buenos volúmenes de humedad, aunque cuando lo veamos más adelante, los otros tipos de uso del suelo tienden a almacenar mucha más humedad en ellos. Los periodos de recarga, por ejemplo, para las épocas secas son más o menos de 2 días en estos sistemas. Ahora, después de analizar la escala horaria, la humedad del suelo, vamos a analizar el comportamiento de la humedad que pues, se tomó a escala horaria en función de las variables hidrológicas que están medidas a escala semanal, en función de que de la precipitación, la infiltración, la escorrentía y la intercepción. Lo que vemos en bosque es que, pues, a pesar de que tengamos cambios, por ejemplo, en fenómenos de alta precipitación o baja, la humedad del suelo tiende a mantener un nivel más o menos cercano a los 80 milímetros, como lo mencionamos anteriormente. Podemos ver este fenómeno interactuando, por ejemplo, con lo que es el tema de la intercepción, que es más o menos alrededor de un 20%. En los bosques va del 10 al 20%, tenemos escorrentías muy bajas, que son del orden de más o menos el 0.37%, y unas infiltraciones que son del 78 al 90%. Vamos a hacer el mismo análisis para los pastos. Con pastos lo que tenemos es una humedad, pues ya vemos un aumento en los volúmenes de la humedad del suelo que tenemos allí. A esta escala horaria vemos que podemos tener picos de humedad que pueden llegar hasta casi 180 milímetros y descender a niveles más o menos cercanos a los 100 milímetros. Tenemos pérdidas por evapotranspiración, ¿cierto? En estas épocas de alta precipitación que van al orden de casi 20 milímetros hora, aunque son eventos puntuales y en algunos picos no superan el orden de los 1 milímetro hora. En épocas de baja precipitación
Podemos llegar de pronto a eventos específicos, tener volúmenes cercanos a los 190 milímetros de 190 milímetros, y podemos ver que estos procesos van descendiendo hasta llegar a volúmenes superiores a los 120 milímetros y se mantiene pues más o menos el comportamiento. Las pérdidas por evapotranspiración que podemos presentar acá son del orden de más o menos en promedio unos 3 a 4 milímetros hora. Entonces son suelos que realmente también pues conservan mucha este proceso de humedad. Cuando lo llevamos a la escala anual, en función pues de las variables hidrológicas, tenemos pues alta precipitación, una alta infiltración, una baja escorrentía, que la escorrentía está al orden del 0.74 al 1.8% de la precipitación total, una infiltración de más o menos el 99%, viendo que en algunos eventos, por ejemplo, de baja precipitación, en las dos parcelas pues, que tenemos medidas, encontramos que la humedad del suelo puede ir por debajo de la capacidad de campo, pero a medida pues, que trasciende el año, ella tiende a mantenerse por encima de esa capacidad de campo, nunca llegando a su punto de marchitez. Ahora el cultivo de papa. Para cultivo de papa, en el análisis de la escala horaria, observamos que tenemos procesos de evapotranspiración que pueden ir en el orden de más o menos los 20, 25 a 35 milímetros de pérdida de agua por evapotranspiración hora. Tenemos humedades que van desde el orden, pueden llegar hasta casi 300 milímetros de volumen y además tener valores bajos hasta los 150. Son suelos que pues, realmente en la época húmeda, que es la que tenemos acá, en la época de alta precipitación, tienden a conservar bastante la humedad. En las épocas secas, lo que estamos observando es más como una estabilización de esa pérdida de evapotranspiración, que no va al orden de más o menos 0.5 milímetros hora de pérdida, y vemos unos descensos progresivos de la humedad que pueden ir desde 160 milímetros hasta casi los 130. Pues vale recalcar también que en esta época ya se estaba haciendo como la recolección de los productos, puede ser por eso esa disminución de las pérdidas por evapotranspiración. Cuando lo analizamos a la escala anual, ¿cierto? En el año de las dos parcelas que pues, tenemos instaladas allá en los cultivos de papa, observamos lo mismo en épocas de baja precipitación. Vemos que la humedad del suelo puede tener valores por debajo de la capacidad de campo. Lo mismo que con los pastos, nunca llegando a ese punto de marchitez permanente. A medida pues, que aumentan los periodos de alta precipitación, vemos que los niveles de los volúmenes de la humedad del suelo están por encima de esa capacidad de campo. Entonces, en los dos se puede más o menos observar. Para la parcela 2, por ejemplo, es muy poco que llegue, a pesar de esos eventos de baja precipitación, llegue en muy pocos casos a eso, llega a estar por debajo de esos niveles de capacidad de campo, esos valores de capacidad de campo. Ahora bien, vamos a analizar un poco como el balance hidrológico o el balance general de cada uno de estos usos en función pues, de la precipitación total y analizando pues, los flujos laterales que se presentan allí. Podemos tener en este tipo de cuenca una precipitación que va desde el orden de 1848 a 1909 milímetros. Para los pastos, para los bosques, tenemos infiltraciones que van del orden del 78 al 90%, una intercepción del más o menos 10% al 21.15% y una escorrentía baja de 0.37 o 0.33%. Presentamos flujos altos en profundidades de 20 centímetros que están alrededor de 352 a 315 milímetros y en profundidades de 50 centímetros unos flujos un poco más pequeños que los de las profundidades de 20 centímetros, pero siguen siendo flujos de consideración.
Las pasturas pues son las que llaman más la atención en función del flujo. Tenemos infiltraciones de más o menos el 99%, pues no tenemos la intercepción, pero tenemos unas escorrentidas que aumentan un poco en función de bosques, que está al orden del 0.74% al 1.8%. En los flujos laterales, estas zonas son como las más ricas en este tipo de volúmenes, donde vemos que, por ejemplo, para las profundidades de 20 centímetros, podemos encontrar valores de 2.464 a 2.580 milímetros, y en las profundidades de 50 centímetros puede ir del orden de 494 a 1.440 milímetros. Siendo estas las que presentan. Acá vale recalcar que, por ejemplo, estas zonas de pasturas se ven influenciadas por una zona de humedales que allí se encuentra. Entonces, esa dinámica de la regulación de humedales puede ser la que nos esté dando esos aportes de esos flujos laterales que vemos acá, pues, digamos, en gran cantidad. Para las papas, lo que vemos es que tenemos casi una infiltración del 99%, escorrentías un poco mayores que las de bosque, pero cercanas a ese mismo orden, del 0.48% al 0.62%, y seguimos encontrando flujos altos a los dos niveles que tenemos, que van, por ejemplo, a 20 centímetros desde 267 a 893 milímetros y 584 a 384 milímetros. Ahora bien, ya lo que pues uno puede concluir en función de todos estos sistemas y la evaluación que hemos hecho es que son zonas que logran conservar mucha humedad, ¿cierto? Y que eso puede favorecer a los procesos, por ejemplo, de oxidación de nitratos, algunos otros procesos como la amunificación, conociendo también que, por ejemplo, estos suelos derivados de ceniza volcánica, pues son ricos en materia orgánica, que eso favorece algunos de los procesos que intervienen en estos flujos biogeoquímicos. Entonces, después hicimos unos análisis estadísticos en función de todas las variables químicas que medimos para entender un poco la dinámica de este tipo de aguas. Entonces, hicimos un análisis en el agua de precipitación, en el agua de escorrentía, en el agua que obteníamos de los lisímetros de 20 centímetros y de 50 centímetros. Todo esto en función pues, de una variabilidad temporal, ¿cierto? Explico un poco, las flechas azules son las épocas de alta precipitación, los puntos rojos, las épocas de, por decirlo así, de baja precipitación, las épocas secas. En el agua de precipitación vemos una relación más como hacia las especies como el amoníaco, que en épocas secas pues, se asocia más a los nitratos y nitritos. Esto es más influencia, digamos, de los procesos que se generan a escala atmosférica y que nos están hablando que de pronto en las épocas de baja precipitación, como hay pocos volúmenes de agua, puede haber pues un aumento de las concentraciones de estos, pero realmente no son niveles tan significativos. Cuando vamos al agua de escorrentía en bosque, estamos analizando la parte de bosque, vemos que cuando iniciamos las épocas digamos, de alta precipitación, vemos una mayor correlación con los valores de amoníaco. Eso se puede explicar en función de que los procesos de degradación orgánica que se generan, de materia orgánica que se generan en la hojarasca, están asociados en muchos casos, por ejemplo, a especies como los robles. Esa hojarasca que se viene de esas especies generan sobre todo procesos de mineralización del nitrógeno. ¿Qué quiere decir eso? Algunos procesos como la amunificación, que lo que genera es más niveles de amoníaco o de amonio, que es lo que podemos ver nosotros en esta agua escorrentía, que es lo que sucede acá. A medida que aumenta las épocas de alta precipitación, vemos que se relacionan mucho con los valores de potencial redox. Realmente casi todas las aguas de este sistema presentan alto potencial redox. Lo que nos dice es que
los procesos de oxidación que se están llevando allá pues son favorables para la formación, por ejemplo, de este tipo de compuestos. A medida que llegamos a la época seca, vemos que los valores se correlacionan muy bien en función de los nitratos, de los nitritos y de los nitratos. ¿Esto qué quiere decir? Que de pronto el condicionamiento ya en épocas secas pasa más de un proceso de amonificación a un proceso de nitrificación, aprovechando de pronto toda esta carga orgánica y todos esos procesos biológicos que se llevan allí. Posteriormente, cuando volvemos a entrar a esas épocas húmedas, encontramos que este tipo de aguas se asocian más hacia el amoníaco. Es lo que nos dice es que muchos de los procesos biológicos son los que dominan este tipo de sistemas, asociados principalmente a los procesos de amonificación. Cuando ya nos vamos a las escalas de las profundidades de 20 y 50 centímetros, encontramos más o menos una dinámica muy parecida al agua escorrentía, pero que vemos que al inicio de las épocas húmedas se relaciona mucho más con los valores de amonio. Lo que nos dice es eso, es los procesos de amonificación del aprovechamiento de esa materia orgánica en función pues de la transformación de estos elementos, ¿cierto? A medida que llegamos a las épocas secas, vemos mayores potenciales redox y estos valores se asocian mucho más, por ejemplo, a las concentraciones de nitrato y nitrito. A medida que nos alejamos y llegamos a las épocas húmedas, volvemos con mayor relación hacia el amonio. Ahí lo que se puede también mirar es que los procesos, por ejemplo, de alta precipitación pueden hacer lavados de estos sistemas como tal, que es lo que veríamos nosotros influenciado esa pérdida de nitratos. Además, que en épocas secas, pues las bajas, digamos, los bajos volúmenes pueden generar pues un aumento en las concentraciones, ¿cierto? De la razón de miligramo litro que se mide cada una de estas variables. Para la profundidad de 50 centímetros, pues son comportamientos muy similares, está asociado más al amoníaco. A medida que llegamos a la época seca, llegamos pues más a tener correlaciones mejores con los nitratos y nitritos. Ahora pues vamos a analizar la parte de pastos. Con pastos hay una dinámica muy similar. En el agua de lluvia pues es la misma función, está pues dominado sobre todo por los procesos atmosféricos que pues se presentan en esta zona. En épocas, por ejemplo, para el agua escorrentía, en épocas de alta precipitación que inicia acá, volvemos lo mismo, vemos valores más asociados a nitrato, nitrito. En época de, pues a medida que avanzamos en la época de alta precipitación, vemos aumentos de oxígeno disuelto, alto potencial redox. En las épocas secas se asocia muy bien con los niveles de nitrato y nitrito, y en épocas húmedas continuamos con la misma dinámica. Acá lo que podemos ver es de pronto esta escorrentía viene muy influenciada por los valores que aporta, digamos, el agua de precipitación. En las delicímetros vemos un comportamiento pues muy similar a lo que habíamos visto en bosque. Vemos al inicio de las temporadas correlaciones sobre todo con los valores de amoníaco. A medida que vamos avanzando, es aumento de oxígeno disuelto, alto potencial redox, y a medida que llegamos a las épocas secas, lo que vemos es un aumento de las correlaciones en función pues de los nitratos. Por último, en el de 50 centímetros es la misma dinámica. Vemos que al inicio se generan estos procesos pues asociados a los, digamos, a los sistemas de amonificación y terminan en las épocas secas con los nitratos. Cuando vamos a revisar las papas, por ejemplo, el agua de precipitación pues es muy similar al anterior. Vemos que ellos, por ejemplo, en las épocas húmedas se asocian, sobre todo, por ejemplo, para el agua escorrentía, se asocian a los nitritos. Vemos unos aumentos de pH que puede ser por la estabilización del suelo, pues en el tema de la preparación del suelo para estos cultivos, porque estas épocas son las que se ha manejado, digamos, ya digamos, adecuación y se lleva trabajando por los cultivos en ese momento. A medida que llegamos a épocas secas, lo mismo,
vemos aumentos sobre todo o correlaciones muy buenas con los nitratos y alto potencial redox. Esto puede ser pues también por el aprovechamiento y el uso de ciertas sustancias para el mejoramiento del cultivo como tal. En profundidades de 20 centímetros vemos lo mismo. En las épocas secas vemos sobre todo relaciones con el amoníaco y el amonio. Lo que nos dice es que realmente sí, lo que ha venido mostrando anteriormente es que las épocas húmedas predominan más los procesos de amonificación, que simplemente mineralización de cierto contenido orgánico. A medida que llegamos a las épocas secas, vemos más asociado a procesos de nitrificación como tal. Y en la profundidad de 50 centímetros, vemos que desde las épocas húmedas se favorece mucho más la formación de nitratos. Esto puede ser de pronto por la intervención de la materia orgánica que se encuentra y por el aprovechamiento pues, de estos sistemas para las plantas y por la exhibición de lo que encontramos en los, digamos, en los primeros centímetros de profundidad de estos suelos. Ahora bien, pues la idea es no solo analizar la dinámica de estos sistemas en función pues, de los niveles, sino también compararlo con las normativas colombianas en función de los niveles mínimos aceptables o máximos aceptables para el consumo, porque la finalidad es eso, es entender si realmente la dinámica de este tipo de suelos en función de la formación de este tipo de iones puede llegar a generar un impacto. Lo que nosotros vemos es que en la mayoría, tanto en pastos como en bosques como en pasturas, vemos que no superan los niveles, por ejemplo, de nitratos de 3 miligramos en litro. Tenemos algunos niveles muy altos de amoníaco, pero eso se puede asociar en pastos a los procesos de, digamos, de preparación del suelo en la base pues, de nutrientes, pero realmente el amoníaco es uno de los elementos que se puede perder más fácilmente y esto es a veces en eventos muy puntuales donde ellos están haciendo esto, pero en el tema de bosques y de pasturas realmente no vemos en ninguna de las 4 variables que tenemos acá niveles significativos como tal. La normativa colombiana tiene más o menos un valor de 50 miligramos litro en función, por ejemplo, del nitrato, que es el que nos interesa más, pues debido a su proceso en función de la salud humana, y no encontramos en ninguno de los sistemas valores que sobrepasen la normativa colombiana. Voy a hablar un poquito de la discusión. Vamos a empezar con bosques. Debido a su baja capacidad de retención de humedad en la superficie, los valores de humedad están por debajo de la capacidad de campo. Tienen tiempo de recarga de 5 horas, en algunos momentos hasta un día puede llegar a esos periodos de recarga, hasta de 2 días. Pérdidas de humedad del suelo de hasta el 5% que ocurren entre cada periodo debido a factores como la intercepción del dosel y que lo que hace es disminuir como esa precipitación interna del bosque. La interacción con las hojarascas, los valores de la escorrentía superficial, lo cual refleja bajas tasas de recarga en los suelos asociados a pues ya las han reportado algunos autores. Vamos a hablar un poquito de la parte química de este sistema. En bosques, por ejemplo, presenta pHs de 4.6 a 6.2, que son las zonas donde han presentado pHs más bajos. Vale recalcar que estos pHs o esta dinámica química se puede presentar porque este tipo de suelos, los suelos andisoles, son suelos son sistemas de alta meteorización donde vemos pues, el paso de minerales primarios a secundarios y que típicamente lo que hacen pues, son ricos en aluminio que a la vez pues, debido a la pérdida de sílice y algunos cationes importantes en este tipo de sistemas. Entonces tienen pHs ácidos de más o menos 4.6 a 6.2 este tipo de aguas.
tienen alto potencial redox y baja conductividad, entonces la presencia de sales es baja en estos sistemas, por ejemplo, como los bicarbonatos. En los periodos, por ejemplo, cuando analizamos la escorrentía, tenemos periodos de alta precipitación, donde los nitratos de estos sistemas pueden presentar valores entre 7 más o menos 3.8 miligramos litro de nitrato, y en periodos secos pueden llegar hasta 14.5 miligramos litro de nitrato en promedio. Cuando hacemos el análisis de la infiltración y los flujos laterales en profundidades de 20 centímetros, en épocas de humedad, pues de alta precipitación, tenemos valores de 6.2 más o menos 4.5 de nitrato, y en época seca 4.9 más o menos 3.4 miligramos litro de nitrato. A profundidades de 50 centímetros, en estaciones húmedas tenemos 3.9 más o menos 3 miligramos litro de nitrato, y en la época seca 11.7 en promedio miligramos litro de nitrato. Lo que podemos ver acá, por ejemplo, es que habíamos dicho al principio que muchos de los procesos de la nitrificación se ven más en las épocas secas, pero ¿qué sucede? De pronto acá por estos suelos, como tienen dos propiedades, pues tiene una propiedad de acumular bastante carbono orgánico. El nitrato también tiene una particularidad, que al reaccionar con carbono orgánico puede generar, por ejemplo, nitrógeno molecular. Lo que nos puede decir es que en estas zonas, debido pues a ese alto contenido de materia orgánica en bosque, no solo asociado al del suelo, sino de pronto también lo que aporta la hojarasca, pues la lexiviación de la hojarasca, de pronto los procesos se ven mucho más altos en función de las profundidades 1 que la profundidad, pues que de la época húmeda que la época seca. Estos valores se pueden dar por la influencia de la hojarasca y el proceso de descomposición de materia orgánica, especialmente a profundidades de 20 centímetros. Debido a la infiltración observada y los altos flujos, se podría decir que estos dos tipos de flujo representan las fuentes de mayor movimiento de agua como carga química, principalmente en los procesos de percolación o de recarga. Ahora vamos a analizar el cultivo de papa. Según sus características, este tipo de uso de suelo presenta una buena retención de agua con tiempos de recarga que varían alrededor de las 15 horas y en algunos eventos hasta 2 días. Y en las temporadas de alta precipitación, en los periodos secos, podemos tener periodos de recarga que van hasta los 4 días. Pero casi alrededor del año que se hizo las mediciones de este tipo de sistemas, presentan valores de la humedad del suelo por encima de la capacidad de campo. Presentan aumento en los niveles de infiltración, tienen más o menos el 99%, uno de los más altos, y una escorrentía baja del 0.4 al 0.6. La acción de estos suelos para la retención de agua es considerable, llegando a mantener nuevos valores de humedad del suelo hasta la época de sequía. Ahora pues vamos a analizar la parte físico-química de este tipo de aguas en las papas. Tenemos pHs de 5.7 más o menos 0.7, alto potencial redox y baja conductividad. En la escorrentía en épocas de humedad tenemos 3.5 más o menos 2 miligramos litros, y en temporadas secas 8.3 miligramos litro de nitrato. La infiltración en los flujos laterales presentan niveles de nitratos de más o menos 5.4 más o menos 5.1 miligramos litro de nitrato a 20 centímetros de profundidad, y en épocas secas de 1.1 a 11.1 a más o menos 9.5 miligramos litro. Entonces es más o menos lo que veíamos analizando anteriormente. Las épocas secas son las que nos generan mucho más concentración de estos niveles, aunque pues nos superan los valores en función de las normativas colombianas. Cuando vamos a las profundidades de 50 centímetros, vemos valores desde 3.8 a más o menos 2.8 miligramos litro, y en época seca vemos de 27.7 miligramos litro en promedio. Este tipo de actividades generan aumentos en el uso de sustancias como la urea, la materia orgánica, cambios en la porosidad del suelo, lo que puede aumentar la infiltración y la aireación en los poros de estos suelos junto a los flujos laterales.
que traen consigo el arrastre de nutrientes, generando así valores altos de nitratos. Vuelvo pues y recalco mucho eso, son valores altos que en función de, pues de las normativas no superan los límites permisibles. Ahora vamos a analizar pastos. Este tipo de áreas tienen una buena retención de agua y tienen tiempos de recarga que varían entre las 15 horas o pueden llegar hasta un día esos periodos de recarga. En épocas húmedas y en épocas secas tienen valores, pues periodos de recarga que pueden ir hasta las 20 horas. Estos valores en muchos digamos, del transcurso del año no llegan a estar por debajo de la capacidad de campo. Estos suelos pueden perder hasta 35% de la humedad del suelo, pero incluso mantienen niveles más altos que su capacidad de campo en la mayor parte del año, debido a la falta de intercepción, acción erosiva de la lluvia, altos niveles de infiltración, que están del 98 al 99% y una baja escorrentía. La química pues nos habla también de un pH más o menos 5.7 a más o menos 0.7, alto potencial redox y baja conductividad, bajos niveles de sales. En el agua escorrentía, en los periodos de alta precipitación, podemos tener valores de 2.8 a más o menos 1.6 miligramos litros y en estaciones secas 5.6 miligramos litros. En la infiltración o los flujos laterales, en las profundidades de 20 centímetros podemos tener valores en época húmeda, en época de alta precipitación 3 más o menos 1.6 miligramos litros y en estaciones secas 11.1 más o menos 8.5 miligramos litro. A profundidades de 50 centímetros tenemos valores en época de alta precipitación de 2.4 más o menos 1.1 miligramos litro y en épocas de baja precipitación 5.8 más o menos 3.4 miligramos litro. Mayer al informa que en las áreas del pastoreo las mayores contribuyentes de nitratos son los desechos animales, pero pues acá hay un tema específico referente a esta cuenca. En la zona andina colombiana, por ejemplo, se puede tener 1.9 animales hectárea y en esta cuenca específicamente tenemos un animal cada 5 hectáreas. Esto realmente, de pronto las contribuciones de este tipo de sistemas, de este tipo de actividades no son tan altas como lo que uno esperaría en otro tipo de zonas. Los aumentos de los niveles de nitrato a 20 centímetros están influenciados por los cambios de la humedad del suelo y la materia orgánica presente en las profundidades. Altas tasas de infiltración y flujos laterales generan escenarios para mantener altos valores de humedad del suelo y pérdidas graduales de iones como los nitratos en épocas húmedas y en los procesos de percolación en épocas secas. Voy a hablar un poquito de las conclusiones. Los suelos estudiados están directamente influenciados por los regímenes hídricos en la cuenca hidrográfica. Por esa razón, la variación de la humedad del suelo está sujeta a la intensidad de los volúmenes de lluvia, independientemente del uso del suelo que se esté estudiando. Debido a las propiedades de los suelos derivados de cenizas volcánicas, altos niveles de materia orgánica, alta porosidad y alta tasa de infiltración, estos son sistemas que regulan eficientemente la humedad, aún durante los periodos de sequía. Asociado al espesor de los perfiles de suelo y a la alta capacidad de almacenamiento de agua, los niveles de nitrato tienden a ser muy bajos, aún en periodos secos, disminuyendo especialmente en los periodos lluviosos. En pocos casos, los nitratos presentan valores altos. Este comportamiento se da en eventos específicos. Su comportamiento general se asocia a condiciones ácidas y un alto flujo de agua. Estos suelos andisolares funcionan como un atenuador natural de la contaminación por iones de nitrogenados y por lo tanto las condiciones actuales se puede decir que la dinámica del uso del suelo estudiadas en esta cuenca no afectan de forma directa la calidad del agua. Listo, profe. ¿Continúa usted ahí? El micrófono, Juan Carlos. Siempre me olvida, José. Por fin puede solucionar el problema de la cámara. Que otra de las conclusiones que pudimos encontrar nosotros es que estos flujos subsuperficiales, que como nos mostró Andrés, son bastante altos,
son importantes desde el punto de vista de la regulación de los humedales, porque ya en esta zona se habían hecho varios estudios hidrogeológicos conceptuales que hablaban de unos sistemas pseudocársticos y hacían una cantidad de presunciones, asumiendo que correspondía pues a un sistema hidrogeológico convencional y que los fenómenos de recarga estaban muy ligados a este tipo de fenómenos, pero lo que nosotros pudimos encontrar mediante el monitoreo hidrológico de estos sitios es que en realidad quienes están haciendo la regulación natural de esos flujos hidrológicos son los andisoles y que son responsables tanto de la recarga desde el punto de vista de las fuentes hídricas como del funcionamiento de esos sistemas de humedales que tenemos en esta zona. Entonces, uno de los errores que se ha caído especialmente en la zona andina colombiana es que nosotros hemos querido entender el comportamiento de los sistemas de humedales de alta montaña con la misma dinámica que funcionan los humedales costeros, y como vemos en el caso en este caso específico, pues los andisoles juegan un papel muy importante, no tanto, tanto desde el punto de vista bioquímico como desde el punto de vista hidrológico y de regulación. Y ya para finalizar, pues aquí tenemos un par de artículos que ya están, que fueron publicados. Me faltó anexar un último artículo que se publicó ya producto de ese análisis de humedad del suelo en esta cuenca y la utilización de sensores remotos que salió publicado hace poco. Bueno, básicamente pues en este libro, que es producto de una reunión que se tuvo en Brasil el año pasado, está publicada esta investigación. Los que puedan estar interesados, también el artículo sobre modelos a múltiples escalas en cuencas, y el último que es el que salió sobre la utilización pues de imágenes satelitales y de radar para monitoreo de humedad del suelo en suelos derivados de ceniza volcánica. Y ya para finalizar, pues darle las gracias a la Universidad Nacional de Colombia, al municipio de Envigado, pues la municipalidad de esta región pues nos ha prestado su apoyo a lo largo de esta investigación, y a mis colegas pues Santiago Cardona, Guillermo Correa y María Casamillana, que han estado ahí también trabajando con nosotros de manera conjunta. Muchísimas gracias a todos. Cualquier pregunta que tengan, pues estaremos dispuestos a responderla siempre y cuando esté dentro de nuestras posibilidades. Ya, muchas gracias a ustedes, Juan Carlos y Andrés. No, gracias por invitarnos, José. Muchas gracias. No, un gusto poder escuchar el interesante trabajo. En ese contexto, bueno, queda abierta la posibilidad para hacer consultas. Veo que ya por el chat, por lo menos veo que el profesor Echevers ha hecho una consulta, así que no sé, profesor, si quiere le doy la palabra para que usted mismo la pueda plantear. Ah, bueno, perfecto. Sí, él nos pregunta acerca de si tenemos información sobre la mineralogía de estos suelos y si es posible que el pH ácido se presente una capacidad de intercambio aniónica que altere el flujo de nitratos. Bueno, lo que tenemos aquí es, y es una situación general en muchos sitios de la zona andina colombiana, lo que tenemos es un ambiente de muy alta meteorización. Entonces, es difícil encontrar, en el caso aquí de la zona del oriente, del norte de la región de Antioquia, que es donde nosotros estamos, aún en zonas del altiplano cundiboyacense, encontrar cenizas volcánicas que sean recientes. O sea, generalmente son cenizas volcánicas que ya, en el caso de lo que tenemos aquí, superan los 30, los 40.000 años, que están altamente meteorizadas, que ya es muy difícil encontrar minerales primarios, y que lo que teníamos ya estaba formando arcillas. Es más, los fenómenos de lixiviación son muy fuertes, y es común, por ejemplo, en esta cuenca, y nosotros cuando empezamos a trabajar, una de las cosas que queríamos averiguar era cómo estos horizontes plásticos que se formaban en estos andisoles, que son muy comunes. O sea, uno en un perfil puede encontrar 2, 3 horizontes plásticos, y lo que pensábamos en un principio es, bueno, ¿cómo podemos monitorear el flujo de iones? Y pensábamos en un principio en el hierro, que eso es una investigación que todavía estamos llevando a cabo, cómo nos puede ayudar a interpretar esa historia de la dinámica del agua en esa cuenca, en función de que el hierro pues
en condiciones de alta humedad se vuelve móvil y luego pues nos deja esa traza, por decir algo, esa evidencia de lo que está pasando. Entonces, la realidad con respecto a esto es que empezamos a pensar en esto, luego empezamos a hablar de andisoles y de la formación de esos minerales secundarios amorfos, de esas halófanas, y nos encontramos que la característica particular que tenemos es que asociado a esos altos contenidos de materia orgánica, lo que tenemos son unos andisoles no alofánicos y que quien nos está moviendo esos flujos es básicamente esos complejos materia orgánica, hierro, aluminio, que el poquito sílice que tenemos asociado al vidrio volcánico ya hace mucho tiempo que empezó a moverse en el sistema y que empezó a salir del sistema en esos fenómenos de lixiviación y que bueno, que en estas condiciones básicamente quien nos está regulando a nosotros esas actividades a nivel de los flujos es la materia orgánica, que son ambientes de un lavado muy alto, o sea, los volúmenes de agua que tenemos, además que la precipitación es muy alta en esta zona donde estamos trabajando, pues los minerales, los materiales pues tienen una alta temporalidad, un alto efecto de los procesos de meteorización. Entonces lo que hace que este sistema pues sea bastante complejo y que esté muy asociado a esas dinámicas de mineralización de materia orgánica. No sé si conteste, profesor Echever, a la pregunta. Muchas gracias. Está claro. Con mucho gusto, sí, señor. No hay problema. Gracias por la respuesta. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Oye, Juan Carlos, yo vi que tenían Sí. las parcelas de escurrimiento. ¿Ustedes están midiendo también la pérdida de suelo? Sí, pero todavía no tenemos resultados. Tengo otra estudiante que está trabajando esta parte, pero ¿Ya? apenas estamos elaborando esta información. Sí, son varios, pues aprovechamos que ya teníamos las parcelas instrumentadas y tenemos varios proyectos que están como funcionando a la par. Desafortunadamente, con esta pandemia, pues tuvimos que parar. El único que que continuó fue el de medición de humedad del suelo, que fue en otra área que nos metimos y es a trabajar con humedad del suelo y con estos datos, pues tratar de utilizar información de diferentes fuentes, información satelital, información de radar. Hemos hecho algunos vuelos con drones para tratar de hablar de comportamiento de la humedad ya a nivel más areal en función del análisis de imágenes satelitales, es lo que estamos haciendo ahora en esta época, pero sí, esa parte también la hemos estado estudiando. Y el objetivo en un principio era tener una cuenca instrumentada y el periodo de trabajo que nos planteamos es de 10 años. Ya vamos casi por la mitad y la verdad los resultados pues han sido bastante interesantes. Claro, porque eso también influye que hay años que son mucho más lluviosos o la intensidad de las lluvias. ¿Están midiendo la intensidad de las precipitaciones igual? Claro, sí, nosotros de hecho las mediciones de precipitación las estamos haciendo a escalas de 5 minutos, tenemos pues equipos pluviómetros, pero también tenemos un radar, entonces más adelante lo que vamos a hacer con nuestros colegas de la Universidad de Monash es analizar también a ver si esa información de RAN nos puede servir para diferentes aplicaciones. Súper. Gracias, Juan Carlos. Yo tengo una consulta. Con gusto, José. Yo Cuéntame. entiendo que, bueno, los procesos hidrológicos, biogeoquímicos que están estudiando son bastante comprensivos. Sin embargo, no sé si es que, por ejemplo, para poder tener una mejor explicación de la descomposición lateral o de los flujos laterales luego de la infiltración, si han podido tratar de investigar un poco más, si eso está relacionado a un cambio en la estructura del suelo, a un cambio de la textura en profundidad, que eventualmente haga que la infiltración vertical se vea, ¿no es cierto?, reducida, tal que el flujo lateral aumenta, o bien podría ser asociado a una característica de la anisotropía de la conductividad hidráulica saturada, o eventualmente incluso que pueda estar, dependiendo del ciclo de humectación y secado, a un incremento en la repelencia del agua que haga que el flujo lateral sea mayor y no ocurra una mayor infiltración.
¿En qué dirección crees tú que podrían explicar eso? Eso fue una cosa, ahí, bueno, hay un término que utilizó Andrés que yo creo que para ustedes tiene una significación distinta que para nosotros, porque, por ejemplo, en el caso del oriente y el norte de Antioquia, si nosotros estamos hablando de un suelo derivado de ceniza volcánica, donde el material de estas cenizas tengan un espesor de 1 metro, ya para nosotros eso es demasiado. En realidad los espesores llegan a 70, 80 centímetros. Y abajo ya lo que tenemos es el material parental. Y ahí nos juega la geología, nos juega una mala pasada, porque resulta que los mapas geológicos convencionales lo que hacen es ir por las quebradas y mirar la roca. Entonces, cuando hablábamos nosotros de material parental ahí desde el punto de vista de roca, es distinto a lo que hay debajo de la ceniza, porque parece ser que debajo de esa ceniza, y es algo que estamos también profundizando un poquito ya con nuestro estudiante, con la persona encargada de la geofísica, que es un geólogo y un estudiante que está desarrollando también su proyecto de investigación, es que parece ser que tenemos unos depósitos ahí de deshielo, que son bastante, o sea, es una matriz heterométrica con unos materiales muy finos, muy arcillosos, y que nos crean una discontinuidad, además de ser una discontinuidad litológica, porque es un material completamente diferente, nos crea una discontinuidad hidrológica. Entonces parece ser que al entrar las condiciones de infiltración y de percolación de esos materiales derivados de ceniza es muy alta, pero inmediatamente llega y choca contra los materiales que tenemos más abajo, pues los flujos son mucho mayores. Y en el caso pues de lo que pasa a 20 centímetros, a 50 centímetros, está muy asociado también al efecto de las raíces. Porque vemos, por ejemplo, que cuando tenemos cultivo y lo comparamos con pasto, pues el pasto tiende a tener esa concentración de raíces más en superficie, entonces favorece que esos flujos sean mucho mayores. Es más, la respuesta es mucho mayor desde el punto de vista de esos flujos cuando nosotros los observamos ya a escala de la cuenca. Y con respecto a los bosques, lo que tenemos es que esa capa de material orgánico que tenemos en superficie, ese líter pues es bastante espeso, entonces también se nos ocasiona un flujo subsuperficial debajo de esa capa de material orgánico que es bastante importante. Pero ese enfoque sí es bastante interesante. Es más, José, si tiene algún estudiante de intercambio que quiera venir a trabajar con nosotros aquí, bienvenido. Yo pensaba ir yo, pero... Hombre, no faltaba más. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo varias aquí anotadas. Bueno, ya saben que están todos bienvenidos a trabajar con nosotros aquí y estamos, de hecho, esta propuesta pues fue una propuesta abierta y ustedes ven que hay gente de muchas partes trabajando con nosotros. En un principio me traje los instrumentos que utilicé en mi tesis de doctorado, mi directora, la profesora Pog, me los regaló, me los echó en una caja y me dijo, lléveselos. Entonces me los traje, los instalé aquí en Colombia cuando empecé a trabajar en la universidad. Y bueno, y el objetivo era eso, hacer un proyecto de investigación a largo plazo que fuera abierto y que todo el que quisiera contribuir y quisiera aprender algo y enseñarnos algo nuevo, pues era bienvenido. Y aquí vamos con esto. Pues ya saben, están las puertas abiertas para ustedes si quieren venir a hacer una pasantía con nosotros o para los estudiantes y si hay algún tema que sea de su interés. Oye, ya que mencionaste eso de experimento de largo plazo, porque lamentablemente en Chile los fondos de investigación básica y aplicada, los que se conocen como proyectos Fondesit, son hasta 4 años. Eventualmente te permite establecer un experimento, pero no te permite darle continuidad. En ese contexto, ¿cómo es un poco la realidad en Colombia? ¿Es posible financiar proyectos por periodos de, no sé, por 6 años, para que efectivamente permitan establecer estos proyectos de largo plazo? No, en realidad este proyecto se ha sostenido gracias a la colaboración de mucha gente. A veces son los entes regionales, el municipio, por eso lo mencionamos, que
que nos pide, nos dice, ven y nos dan una conferencia, termino la conferencia y les digo, mira, necesito dinero para unos equipos. Dije, bueno, pásame la propuesta y vemos en qué te podemos ayudar. Luego, en estos últimos meses, pues la gobernación de esta zona sacó un proyecto, lo ganó la Universidad de Medellín, me contactaron y me dijeron, Juan, tú tienes un proyecto abierto, tenemos dinero para trabajar, ¿quieres trabajar con nosotros? Y dije, bienvenidos. Y entonces es lo que hemos hecho, o sea, hay veces que trabajo en proyectos de consultoría con la universidad y bueno, yo les digo, les presto la colaboración en mi área, pero a cambio, pues si es posible, me pueden ayudar con este proyecto. Entonces los fondos llegan de muchos sitios, a veces de proyectos de investigación que son ajenos a lo que yo estoy haciendo aquí, otros casos de personas que quieren integrarse dentro del proyecto y tienen algunos fondos por 1 o 2 años, entonces así le hemos como ido dando aire a este proyecto, ya llevamos ya llevamos 5 años trabajando y esperamos poder terminar los otros 5 años más que nos faltan con esta dinámica. Muchas gracias. Es tratar de unir fuerzas. ¿Alguna otra consulta? Bueno, José, muchas gracias por invitarnos y ha sido un placer. Muchas Espero gracias. que podamos volver a vernos después de esta temporada en casa. Ya, aquí les voy a proyectar para ir terminando, les compartí recién pantalla, para ya introducir la próxima presentación que va a ser el 24 de septiembre por parte del candidato doctor, profesor Francisco Nájera, que trabajó su tesis de doctorado bajo la conducción del profesor Francisco Matos de la Universidad de la Frontera, del Biorren, pero él actualmente también es profesor de la Universidad de Chile. Él está haciendo una investigación muy interesante, entiendo yo que en suelos de la Antártica, así que desde ya quedan cordialmente invitados para el 24 de septiembre. Otra cosa que quería señalar de que hemos tenido una muy buena audiencia en todos los ciclos o presentaciones que se han desarrollado en este ciclo y nos tiene bastante contentos. Tenemos un promedio de sobre 70 y tantos asistencias por presentación, lo cual implica que a la fecha hemos tenido cerca de 650 personas que han participado de esta actividad, ¿ya? Y eso en realidad motiva bastante para seguir con este ciclo y en realidad ya estamos discutiendo la posibilidad de ampliarlo para el próximo año y en algún momento ya vamos a compartir un poco la posibilidad de poder incluir más personas que estén trabajando en suelos volcánicos, no tan solo en Chile, sino que también a través de los contactos de ustedes en distintos países de Latinoamérica. ¿Ya? Así que, dicho eso, nuevamente muy agradecido por la asistencia y nos estamos viendo el 24 de septiembre. La charla fue grabada, así que se van a subir a la página web, como así también las presentaciones. Que estén muy bien, cuídense. Perfecto. Buen día a todos. Buen día a todos y hasta luego.